en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, desde el versículo 16 en adelante. Dice: vino a Nazaret, donde se había criado en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Quien vino a Nazaret es Jesucristo, por supuesto. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Vamos a orar. Señor, yo pido que podamos tener una verdadera comprensión del Evangelio hoy día, Señor. De tu obra en nosotros, Señor. Espíritu Santo, yo pido que tú te derrames en este lugar y trae entendimiento. Quita toda oposición a ti, Señor. Todo lo que se opone a tu verdad, sácalo ahora en el nombre de Jesucristo. Que hoy día sea un día de derribar mentiras, Señor, de traer convicción, de traer transformación, Señor, y de comprender lo que significa una vida contigo, Señor. Yo pido que seas tú y solo tú quien habla, Señor. Que yo me dispongo delante de ti para que solamente tú puedas hablar, Señor. Quita mis pensamientos, Señor, mis razonamientos humanos, y que sea solamente tu Espíritu Santo hablando por medio mío, Señor. Amén. Todo esto, Señor, yo te pido y te doy muchas gracias por lo que vas a hacer en este lugar. Amén. Si nosotros nos tomamos del versículo que aparece en este lugar, de esto que lee Jesucristo delante de los hebreos que estaban en ese lugar, y lee un párrafo de Isaías en donde dice que Él viene a dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados, a traer libertad, dar vista y a predicar el año agradable del Señor. Cuando nosotros nos leemos esto, nos damos cuenta que la salvación de Cristo no solamente es que Él me perdona mis pecados y me libra del infierno, que es eso, pero la salvación de Cristo tiene una mayor profundidad que conformarnos con solo eso. Y quiero invitarlos a abrir el libro de Primera de Juan, en el capítulo 1, versículo 1. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, el contexto de esta carta está escrita por el apóstol Juan, y el apóstol Juan le escribe a la iglesia de Asia.
Es una carta circular que se va moviendo en distintas iglesias. Y uno de los conflictos que está enfrentando la iglesia de Asia en esta época es que estaban levantándose falsos maestros. Si ustedes siguen leyendo los capítulos siguientes, varias veces habla de los anticristos o los falsos maestros. Y es porque dentro de la iglesia se habían levantado estos hombres que enseñaban algo que no era parte del evangelio. Y una de las desviaciones que habían dentro de las enseñanzas de los falsos maestros eran que habían dos corrientes muy fuertes. Una, que decían que Cristo no había venido en carne, sino que había venido, pero Él era un ser espiritual. Y por eso dice que ellos habían palpado, dice, lo hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. O sea, ellos tocaron a Cristo y sabían que no vino en espíritu, sino que vino en carne, en cuerpo, como la Biblia lo declara. Y otros enseñaban que Cristo no era el Hijo de Dios, que no había nacido de mujer y del Espíritu Santo, sino que había nacido como cualquiera de nosotros, de hombre y mujer. Y por eso Él decía, lo que hemos visto y oído, estos anunciamos. Y que nosotros tenemos comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y lo deja muy claro esa parte, dejando claro que cuál era la verdad frente a estas falsas doctrinas. Y es la diferencia entre el falso maestro o los falsos maestros que se estaban levantando y los que enseñaban verdaderamente el Evangelio, era que los que enseñaban el Evangelio habían visto y oído, y ellos no hablaban de lo que ellos creían o una mezcolanza de filosofías y creencias y pensamientos, sino que ellos predicaban de lo que habían visto y habían oído, porque los apóstoles habían estado con Cristo. Entonces, lo primero que nosotros podemos entender esto, que nosotros tenemos que predicar de lo que hemos visto y oído. La iglesia se ha ido llenando poco a poco, por medio de los años y de los siglos, de muchas mentiras. Y la razón por la cual pueden haber falsos maestros en medio de la iglesia, porque hay predicadores o hay maestros que no han visto y no han oído a Cristo. Y enseñan pensamientos y creencias y filosofías erradas, aprendidas de otros hombres, pero no enseñadas por Jesucristo. Por lo tanto, lo primero que nosotros tenemos que entender es que si nosotros predicamos a Cristo, tenemos que predicar de lo que hemos visto y oído. Y si no hacemos eso, corremos el riesgo de desviar nuestro corazón y de enseñar cosas que no son parte del Evangelio. Ahora, ¿en qué consiste esta comunión? Porque esto que hemos visto, digo, si bien nosotros no tenemos la oportunidad que tuvieron los apóstoles de convivir con Cristo en carne y hueso, nosotros seguimos teniendo una comunión con el Padre y con el Hijo. Y de esta forma, en esta comunión, nosotros podemos predicar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Y esta comunión consiste en lo que se explica en esta carta de Juan. En el versículo 5 vamos a seguir leyendo. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Por lo tanto, el primer elemento que podemos encontrar acá de nuestra comunión con Cristo va a ser la luz. La transformación que tiene que existir en nosotros tiene que ser tan radical como prender la luz en una habitación oscura. Una habitación está oscura hasta que tú enciendes la luz y se acabó la oscuridad. No hay un proceso intermedio en que la oscuridad se va yendo de a poco, aunque bueno, con las
ampolletas nuevas, la oscuridad se va yendo de a poco. Pero cuando entra la luz a tu vida, no puede haber tinieblas. No hay un término medio. O es luz o es tinieblas. Por lo tanto, el primer elemento de la comunión con Cristo es darte cuenta que sin Cristo andas en tinieblas, sin propósito, sin dirección, a tientas, sin saber dónde ir. Pero cuando Cristo viene a tu vida, trae luz y te revela quién es Él, te revela quién eres tú, te da dirección, te da propósito, te da sentido, porque la luz vino a tu vida. Si seguimos en el verso 7, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esta comunión trae limpieza de pecado por medio de la confesión y del arrepentimiento. Entonces vemos que Cristo trae luz y luego de traer esa luz y al manifestarnos quiénes somos y al mostrarnos nuestro pecado, trae arrepentimiento y confesión para limpiarnos de los pecados. Y por eso dice, si decimos que no hemos pecado, cuando dice esto no está hablando de que nunca vamos a poder lograr la santidad y que si decimos que queremos alcanzar la santidad, estamos tratando a Dios de mentiroso, sino que está diciendo que si tú has creído que en tu vida no has tenido pecado, en tu vida sin Cristo no está llena de pecado, tratas a Dios de mentiroso. No solamente no permites la limpieza y el arrepentimiento, sino que estás tratando a Dios de mentiroso. Entonces el segundo elemento que trae la comunión con Cristo es el reconocimiento del pecado y el arrepentimiento. Y luego dice, en el capítulo 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Aquí muestra que el sentido de esta carta no es dejarte entender que nunca vas a dejar de pecar, sino que es mostrarte que tu vida sin Cristo está en pecado y que necesitas de Cristo y de esta comunión para ser libre, porque Él escribe estas cosas para que no peques más, para que no pequéis. Este es el objetivo de la carta, de darnos a entender el Evangelio para que no pequemos. Y dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y vemos que esta comunión con Cristo trae un tercer elemento, en que Él es nuestro abogado. Pero la palabra que se usa para abogado en el original es parakletos. Esta es una palabra griega que se usa muchas veces en la Biblia y generalmente es usada con el Espíritu Santo. Cuando dice que el Espíritu Santo es nuestro consolador, nuestro ayudador, la palabra que se usa en esos momentos también es parakletos. Y la palabra parakletos en su significado literal significa alguien que se llama. Y la razón por la que se llama es lo que le da el significado a esta palabra. Un parakletos es siempre la persona que se llama cuando alguien está en peligro, angustia o sin saber qué hacer. Eso es el parakletos. Alguien que se llama cuando uno necesita ayuda, cuando uno está en peligro, cuando uno necesita consejo. Y la traducción que se usa para esta palabra es defensor, consejero, consolador e intercesor. Pero el problema en el castellano es que nosotros no tenemos
una palabra que encierre todos estos conceptos al mismo tiempo. Pero la palabra en griego usada acá en estos versículos, que es parakletos, tiene el sentido de todo esto que acabo de describir, de un defensor, un consejero, un consolador y un intercesor, pero todo al mismo tiempo. Cuando la persona los que recibieron esta carta leen esta palabra, entienden estos conceptos integrados, en donde Cristo es nuestro abogado, consejero, intercesor, consolador. Y si volvemos, no quiero que vuelvan ustedes, voy a leer yo nomás. Lo que está en Lucas, lo que leí en el comienzo, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Cristo es nuestro paracletos. Es lo que se describe en este versículo. Él es el quien sana, el que consuela, quien da libertad, quien nos defiende, quien nos libera de la condenación que teníamos por causa del pecado. Ese es el sentido de esa palabra. Por lo tanto, cuando nos encontramos con esta palabra que dice que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, no significa que Jesús está en medio de un juicio tratando de defendernos y dando argumentos al Padre para poder liberarnos de la condenación. Él es nuestro abogado, pero no de esa forma, no en el concepto de abogado que nosotros tenemos hoy en día, sino que en la manera en que Él aboga por nosotros fue por medio del sacrificio. Por lo que dice al siguiente versículo, dice, Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es nuestro abogado. Pero la manera en que Él ejerce como abogado para nosotros no es en una discusión de argumentos, sino es tomando nuestro lugar. Es por medio de su sacrificio para la libertad, la sanidad, la limpieza de nuestros pecados, para darnos ese consuelo a esos que son quebrantados de corazón. Él toma ese lugar. Por lo tanto, la propiciación consiste o el que Cristo sea nuestro abogado, nuestro paracleto, el que nos defiende, que nos consuela, que nos libera, es que Él en ese sacrificio tomó mi lugar y tomó tu lugar en la condenación. Él tomó nuestro lugar en esa cruz. Y Él, siendo justo y santo, toma nuestro lugar de pecador y sufre nuestra condenación, para que nosotros tomemos su vida, su libertad y vivamos en su salvación. Y a esta obra que Jesucristo hace en la cruz se le llama el glorioso intercambio. Es un intercambio que Cristo hace, en donde Él toma mi lugar, pero yo debo tomar el lugar de Él y vivir su vida. No sé cuántos de ustedes han leído el cuento del príncipe y el mendigo. ¿Pueden levantar la mano para saber si...? No tantos. Pensé que más. La historia del príncipe y el mendigo... mi intención no es que ustedes después lleguen a la casa a leer el cuento, porque en realidad el cuento no busca este sentido. Pero sí, en el cuento del príncipe y el mendigo son dos niños que descubren que se parecen. Son prácticamente iguales. Pero uno es un príncipe de un reino y el otro es un mendigo. Entonces el príncipe, aburrido de ser príncipe, y el mendigo, aburrido de ser mendigo, deciden intercambiar vidas. Y el príncipe se viste de mendigo
el mendigo se viste de príncipe y se van a la vida del otro. Este es el concepto del intercambio que hace Cristo. Cristo, para darnos salvación a nosotros, se viste de nuestro pecado y se sube a esa cruz. Y muere y vive la condenación que teníamos que vivir nosotros. Pero nosotros tenemos que vestirnos de su santidad y de su vida y vivir la vida de Cristo. En el Evangelio de Juan, escrito por el mismo apóstol Juan, dice: mas a todos los que la recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Luego, si uno lee en Gálatas 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Este es el intercambio, el glorioso intercambio que hace Cristo para nuestra salvación. Y el problema muchas veces en la iglesia es que nosotros hemos aceptado y hemos celebrado y hemos agradecido a Cristo porque Él se vistió de nuestros pecados y murió en esa cruz, en mi lugar. Y nos quebrantamos cuando vemos esa obra de la cruz. Pero nosotros no nos vestimos de hijos de Dios. No tomamos de sus vestiduras para vivir la vida de Cristo y vivir en este intercambio que Cristo hizo, en que Él tomó mi lugar, pero en el que yo debo tomar su lugar. Ahora, siguiendo en la carta, en esta primera de Juan, ¿cómo vivimos este glorioso intercambio? En el versículo 3 sigue diciendo: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él, y el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, lo primero que la manera en que nosotros vivimos este intercambio, primero que nada, es andar en sus mandamientos. Si yo creo permanecer en Él, si yo creo conocer a Cristo, yo debo andar en sus mandamientos. Porque ¿quién mejor que Cristo me puede enseñar a vivir como Él vivió? ¿Quién sino Cristo me puede enseñar a vivir como Cristo? Y me puede enseñar a andar como Él anduvo. Entonces este es nuestro objetivo, andar como Él anduvo. ¿Y cómo lo hacemos? Con el conocimiento de su palabra, con esta comunión íntima en que podemos escucharle todos los días y saber cómo andar en nuestra vida. También en Romanos 8, vayan a Romanos, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice: sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Por los que antes conoció,
también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vemos que el propósito, el objetivo de Dios es que seamos hechos a la imagen de Cristo. Y que incluso todas las cosas nos ayudan a bien, incluso los tiempos difíciles, porque el objetivo de cada cosa que vivimos es ser hecho a la imagen de Cristo. Entonces Dios nos pasa por fuego, nos prueba, nos trata, nos pule con el objetivo de que seamos hechos a la imagen de Jesucristo. Porque debemos andar como Él anduvo. Entonces no solamente andamos en sus mandamientos y conocemos su palabra y vivimos en ella, sino que entendemos que el objetivo de Dios y de todo lo que Dios hace en mi vida es que yo sea hecho a la imagen de Cristo. Y si ese es el propósito de Dios, ese debe ser el propósito de mi vida. Ser hecho conforme a la imagen de Cristo y buscar parecerme cada día más a Él. Si vamos a Romanos 6, podemos entender cómo Cristo logra este intercambio de vida en nosotros. En el versículo 3 dice: ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, esta es la manera en que Cristo logra este intercambio. No solamente Él muere en esa cruz y resucita, sino que Él lleva nuestra carne y nuestro viejo hombre a esa cruz. Por lo tanto, la manera de que nosotros podemos vivir la vida de Cristo es muriendo a nuestra carne. El viejo hombre debe morir. Hice una prédica sobre eso, pueden escucharla en YouTube. Pero el viejo hombre debe morir para que podamos vivir el glorioso intercambio, para que podamos vivir la vida de Cristo. Luego, si vamos a Colosenses 3, versículo 5, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. De esta forma, nosotros vivimos este intercambio. Esto es lo mismo que leímos en Romanos 6, pero explicado de otra forma. Despójate de todo lo malo. Despójate de ese viejo hombre. Desvístete del pecado. Porque Cristo se vistió de él para vivir mi condenación. No para que yo siga vestida de pecado. Para que yo siga vestida de esa vieja mujer. Sino para que yo me pueda desvestir de él y vestirme de Cristo. Dice: revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. La imagen del que lo creó es Cristo. Y nosotros tenemos que conocer cada vez más a Cristo para podernos vestirnos de Él, para poder parecernos cada vez más a Él.
Tenemos que despojarnos de todos estos malos deseos, de la idolatría, de la fornicación, de la impureza, de la ira, del enojo, de la malicia, del egoísmo, de la avaricia. Y vestirnos de la santidad de Cristo, de la imagen de Cristo. Entonces la salvación de Cristo consiste en esto. No solamente que Él me perdonó en esa cruz y ahora ya no me voy al infierno, sino que la salvación significa despojarme de toda malicia y de poder vivir en Cristo. Vivir la vida de Cristo. Vivir como hijo de Dios. Y ser hecha a la imagen de Jesucristo, que es el primogénito entre muchos. Ahora, pero insisto, el problema de la iglesia es que seguimos pareciendo mendigos. Seguimos viviendo vestidos de nuestro pecado. Vivimos como condenados, como esclavos, cuando Dios nos ha vestido con su Espíritu para que seamos capaces de llamar Abba Padre. Pero nosotros queremos vivir como condenados, como esclavos, como mendigos. Y el tema es que si yo no me someto a este intercambio con Cristo, no hay salvación. Puedo agradecerle por lo que hizo en la cruz. Y puedo hablar de que Él me perdonó. Pero si no soy limpiada de ese pecado, y si no me visto de Cristo, en verdad no estoy viviendo la salvación que Cristo me ha dado. Porque la salvación de Cristo se recibe a la manera de Cristo. Yo no puedo acomodar la salvación a mi manera, a mi comodidad, para seguir abrazando mi pecado o aquellas cosas que me gustan y no quiero soltar. La salvación de Cristo se vive a la manera de Cristo, porque Él es el Señor. Y la única manera de recibir la salvación es vistiéndome de Cristo, es dejándome limpiar, es renunciando a toda malicia y a todo lo que ensucia mi vestidura para parecerme a Cristo. Entonces, en vez de asemejarnos a la historia del príncipe y el mendigo, finalmente andan todos de mendigos y ninguno quiere vestirse de príncipe o de hijo de Dios, en nuestro caso, que es mayor que un príncipe. Entonces, iglesia, el problema de la iglesia cristiana de hoy es que no está dispuesta a vivir como Cristo vivió. No está dispuesta a asemejarse a Cristo, porque ama demasiado su pecado. Y el problema, iglesia, es que si tú amas todavía tu pecado, no puedes ser salvo, porque Cristo no tiene comunión con el pecado. El Padre no va a tener comunión con tu pecado. Ahora, ¿en qué cosas nos vamos a asemejar a Cristo? Lo primero en que debemos asemejarnos a Cristo es nuestra relación con el Padre. Si vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14. En el versículo 6 en adelante, Jesús les dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices,
tú, muéstranos el Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creed por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. En lo primero que nos tenemos que asemejar a Cristo es en nuestra relación con el Padre, porque Cristo es el camino al Padre. Solo por medio de Cristo podemos llegar al Padre. Pero el sentido del sacrificio es la reconciliación que nosotros podemos tener con el Padre. Y es esa reconciliación que nosotros tenemos que tomar y usar y sacar provecho para relacionarnos con el Padre como Cristo se relacionaba con Él. Y así el Padre hará en medio nuestro las obras y aún mayores obras de las que hizo Cristo. Eso es lo que aquí dice. Porque si conoces a Cristo, conoces al Padre. Y si te relacionas con el Padre hará las obras que hizo con su Hijo Jesucristo y aún mayores. Pero debes relacionarte con Él como Cristo lo hizo. Hablar lo que estaba en el corazón del Padre. Hacer la voluntad del Padre. Escuchar la voz del Padre. Relacionarte con el Padre a la manera de Cristo. Y si luego leemos en el mismo 14:23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, vendremos a Él y haremos morada con Él. Por lo tanto, así como leímos en los versículos anteriores que el Padre moraba en Cristo, nosotros tenemos que vivir como Cristo, con el Padre morando en nosotros. Y si vivimos en su palabra y guardamos sus mandamientos, el Padre morará en mí, como moraba en Cristo. Y en lo primero que me tengo que parecer es en esa relación que tengo con el Padre, en que Él mora en mí, como moró en Cristo. Y Él hace las obras que hizo las obras en Cristo. El otro que nos tenemos que asemejar a Cristo es en la santidad. Sed santos porque yo soy santo, dijo el Señor. Por lo tanto, nuestra semejanza a Cristo tiene que ver con la santidad. Y si seguimos con la carta de Juan, primera de Juan, capítulo 3, primera de Juan capítulo 3, versículo 6. Vemos que el sentido de la carta de Juan sigue lo mismo. ¿Se acuerdan que decía al principio, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis? Si seguimos en el capítulo 3, versículo 6, dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engaña, el que hace justicia es justo como Él es justo. Nos asemejamos a Cristo en la justicia, en que somos justos como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Nos asemejamos en su santidad. Estas palabras de Juan son tremendamente drásticas, porque aquel que sigue practicando el pecado
es del diablo. Por lo tanto, no podemos seguir vestidos de nuestra inmundicia, de nuestra esclavitud al pecado, porque si hemos nacido de Cristo y si recibimos su salvación, tenemos que vestirnos de justicia, porque tenemos una nueva vida, tenemos una nueva simiente, que es la de Cristo, que es la que es dada por el Espíritu Santo, que nos hace semejantes a Cristo, justos como Cristo es justo, santos como Cristo es santo. Y si eso no es real en nuestras vidas, es porque seguimos siendo de nuestros padres el diablo. Así de drástico es el amoroso apóstol Juan, que es amoroso y tierno, pero es drástico porque el Evangelio es drástico. Porque si queremos la salvación se vive a la manera de Cristo. Y debo dejar mi pecado y mi esclavitud para vestirme de su justicia y su santidad. Ese es el objetivo de la salvación. El otro que nos tenemos que aparecer a Cristo continúa en el versículo 10, en el mismo Primera de Juan 3. Dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y seguimos en el 14, dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. En lo otro que nos tenemos que asemejar a Cristo es en el amor. En el amar a los hermanos como Él nos amó. Y vemos que Juan sigue siendo muy drástico. Y dice que aquel que no ama está muerto. Aquel que no es capaz de amar a su hermano, no a la manera del mundo, no como el mundo nos ha enseñado, sino que aquel que no es capaz de amar a su hermano a la manera de Cristo, está muerto. Está muerto. Porque en el glorioso intercambio debemos amar como Cristo amó. Porque si Cristo nos da vida, la consecuencia obligada es el amor, porque Dios es amor. Y si Cristo mora en mí, si el Padre mora en mí, el amor mora en mí. Y yo puedo amar como Cristo amó. Entonces la consecuencia de recibir la vida de Cristo es amar como Cristo ama. Y aquel que es centro del universo, aquel que se cree que todo el mundo gira alrededor suyo, aquel narcisista no entra al reino de los cielos. No tiene vida eterna, dice. El homicida, ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. No existe el narcisista cristiano.
Narcisista, para los que no se saben, es alguien que solo se ama a sí mismo y se mira a sí mismo y se importa a sí mismo. Y aquel que vive para sí mismo no entra al reino de Dios. Porque dice que debemos dar nuestra vida por los hermanos. Y si tú has vivido tu cristianismo para ti mismo, para saciarte tú, para bendecirte, para llenarte de cosas y vives para ti, eres un narciso que no entra al reino de los cielos. Aunque te creas llamar cristiano. Si vives para ti, para tus propósitos, para tus sueños, para tus anhelos, y usas a Cristo para tus propósitos, tus sueños, tus anhelos, eres un narcisista que no entra al reino de los cielos, según la palabra del Señor. Pero el llamado de Cristo no es a condenación, sino que es a desvestirnos del narcisismo y vestirnos del amor de Cristo. El llamado de Cristo es para salvación, pero debe ser a la manera de Cristo, desvistiéndonos del viejo hombre y vistiéndonos de la vida de Cristo, vistiéndonos de una relación con el Padre, de esa reconciliación regalada por el Espíritu que clama en nosotros, Abba Padre. Es vistiéndonos de la santidad, de la pureza, de la justicia de Cristo y del amor de Cristo que está dispuesto a dar su vida por otros. Eso es la salvación de Cristo. Porque Él vino por cuanto me ha ungido el Espíritu para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Cristo fue ungido para ser nuestro paracletos, para ser nuestra salvación, por medio del intercambio glorioso, en que Él tomó mi condenación, mi inmundicia, mi pecado y lo llevó a esa cruz, para que yo tome su vida, su santidad y su amor. Pónganse de pie. Me faltó algo. Pueden volver a sentarse, me faltó algo. Hay una cosa que me faltó, no me di cuenta. Quiero que vayan al libro de Hechos, capítulo 1, 8. Lo lamento, estaba ahí muy emocionada. Pero hay algo más en lo que nosotros tenemos que, y esto es muy importante, así que no lo puedo dejar pasar. Hay algo más en lo que nos tenemos que asemejar a Cristo. Hay una cosa más en lo que no tenemos que asemejar. Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En lo otro que nos tenemos que parecer a Cristo es en la misión que tenemos, en el poder y en la autoridad que se nos ha dado para cumplir esa misión. Jesucristo dijo: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Nos parecemos en la misión que tenemos, en el propósito que tenemos en nuestra vida. Nuestro propósito es el mismo propósito de Cristo: predicar el Evangelio, traer el reino de Dios sobre la tierra.
con el poder de Cristo y con la autoridad de Cristo. Y en eso nos tenemos que parecer a Cristo. Y dice, y después si vamos en Hechos 4, vamos a ver cómo Pedro y Juan, el mismo que escribió la primera carta de Juan, fueron siendo semejantes a Cristo. En los versículos anteriores, en el capítulo 2, reciben el Espíritu Santo y luego empiezan a ver varios discursos de Pedro, sanidades y un montón de situaciones que empiezan a perturbar la ciudad de Jerusalén. Al punto que lo pescan y los meten preso porque están produciendo demasiado alboroto. Y cuando leemos en el capítulo 4, el versículo 13, Pedro y Juan estaban defendiéndose ante el concilio que los había tomado preso. Y dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, un hombre había sido sanado, no podían decir nada en contra de ellos. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, en el nombre de Cristo. Y llamándolos, le intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pedro y Juan eran semejantes a Cristo. Y ellos cumplían el propósito de Cristo con el poder y con la autoridad de Cristo, al punto que cuando los escuchaban hablar, veían su valentía, veían su elocuencia, veían el poder con que sanaban, no podían negar que ellos habían estado con Cristo. Y así es como debe ser con nosotros. Que nuestra valentía o que nuestro denuedo, que nuestra sabiduría dada por el Espíritu Santo, que nuestro poder de Dios sea manifiesto de tal manera que sea innegable que nosotros estamos con Cristo. Porque de lo que hemos visto y de lo que hemos oído, de eso predicamos. Pedro y Juan eran semejantes a Cristo. Y nadie les podía negar que ellos habían estado con Cristo porque se parecían a Él. Y es increíble cómo ellos trataron de deshacerse de un problema. Los fariseos trataron de deshacerse de un problema matando a Cristo. Y el problema se les multiplicó. A 12, a 175 y después a miles y quizás a millones. No pueden parar a Cristo, porque Cristo muere en cada uno de los cristianos. Porque Él tomó mi vida para que yo tome la vida de Él. Y debo asemejarme a Cristo en mi relación con el Padre, en mi santidad, en mi amor y en el poder y en la autoridad en que yo predico el Evangelio. Nosotros estamos llamados a vivir la vida de Cristo. El propósito de nuestras vidas es el propósito de Cristo, porque como Él fue enviado al mundo, nosotros somos enviados. Y somos equipados con el mismo poder y con la misma autoridad para cumplir ese propósito. Y así fue con los apóstoles.
Así fue con muchos de los discípulos de Cristo, con muchos de los que aquí están nombrados y quizás cuantos otros que no fueron nombrados, pero vivían la vida de Cristo. Y el llamado de Cristo es que vivamos su vida y no más la nuestra. Ahora sí pueden ponerse de pie. Vamos a orar. ¿Pueden cerrar sus ojos, por favor? Señor, yo te doy gracias por tu sacrificio, por tu amor detrás de ese sacrificio. Cristo, tú viniste no para condenación, sino para salvación. Y yo pido que estas palabras no sean para traer condenación, sino que para que traigas salvación a nosotros y vivamos de una vez por todas tu vida. Perdónanos, Señor, porque seguimos viviendo como esclavos, como condenados, como mendigos. Perdónanos, Señor, porque seguimos vestidos de nuestra miseria, de pecadores. Y nos jactamos incluso de que somos pecadores, Señor. En vez de vestirnos de esa santidad tuya, Señor, de esa reconciliación dada con el Padre. En vez de vestirnos de ese amor tuyo, de esa autoridad, de ese poder, que solo proviene de ti, Señor. Señor, permítenos vivir ese glorioso intercambio en que tú que te subiste a esa cruz tomando mi lugar, yo pueda hoy día y cada uno de los que estamos aquí podamos tomar tu lugar en esta tierra. Queremos vivir tu vida, Señor. Sí, Señor. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Señor, que esto no sean solo las palabras del apóstol Pablo, quien se asemejaba mucho a ti, Señor. Señor, cuán parecido era el apóstol Pablo a ti. Nosotros también nos queremos parecer a ti. Y queremos declarar estas palabras con propiedad, Señor. Que estas sean nuestras palabras, Señor. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Si realmente en tu corazón hay un anhelo de vivir la salvación de Cristo, te pido que le digas al Señor, clámale a Dios, ya no quiero vivir más yo, que Cristo viva en mí, que yo lo que viva en mi carne lo viva por la fe de Cristo, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí, a quien yo amo y me entrego a mí mismo por Él. Clámale al Señor y pídele vivir la vida de Cristo. Despójate del viejo hombre, despójate de ti mismo, de tu vida, de tus deseos, de tus sueños.
de tus propósitos, de tu narcisismo. Y clama al Señor para que Él ponga su vida en ti y que tú puedas vivir en Él.